Bien, vamos a un tema muy importante. Hoy se celebra el Día Mundial del Reciclaje, que tiene como fin la toma de conciencia del impacto que el hombre tiene en la naturaleza. En Chile, cada persona produce cerca de 1 kilo de basura por día. Sin embargo, solo el 10% de las personas recicla. ¿Cómo aumentar estas cifras? ¿Se puede emprender en base a los residuos reutilizados? Vamos a conversar sobre este tema. Está con nosotros el director de la Oficina de Sustentabilidad de la Universidad Católica, Patricio Camoglino. Muchísimas gracias, Patricio, por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días. Estábamos hablando fuera de cámara y tú me haces un alcance que me parece del todo atendible. Tú me dices, es importante hablar de reciclaje, pero antes de hablar del reciclaje hay cosas por hacer, que es no generar residuos. Y ese es como el llamado, si es que queremos cuidar el planeta. El reciclaje viene a ser como la última etapa de cómo podemos aportar, pero hay fases previas. Cuéntame, ¿en qué consiste este punto de vista? ¿Cómo desde nuestro rol ciudadano, digamos, podemos contribuir a generar menos y ojalá ningún desecho, aunque eso es imposible, pero lo menos posible? Sí. Bueno, lo que te comentaba era que el reciclaje es la última parte de la cadena de valorización de residuos. Y en ese sentido hay un concepto nuevo que me gustaría plantear acá, que es el de basura cero, ¿Ya? que tiene que ver con reducir al máximo el consumo de productos. Entonces, primero estaría el rechazar la compra, que también tiene que ver con una disminución del consumo, que en el fondo es yo creo que el gran conflicto del momento en relación a la generación de residuos. Después reducir la cantidad, y eso es ir al supermercado y comprar, no sé, con la mínima cantidad de plástico, por ejemplo. Ahora yo me sorprendo realmente que uno compra una lechuga con un plástico sobre otro plástico y después te pasan una bolsa y tenés que llenarlo en una bolsa. Entonces, eso tiene que ver con el rechazo. Después, la reutilización y al final el reciclaje. Ya, pero eso significa, bueno, a ver, evidentemente uno puede hacer un esfuerzo. Me parece súper bueno el ejemplo de la lechuga, pero también hay productos que obviamente es imposible saltárselos. No sé, la leche que viene en la caja de cartón. No sé si hoy día tenemos mucha leche que venga en botella de vidrio, por ejemplo, que podría ser una buena medida, o el mismo cartón reciclarlo. Tú dices que en el fondo esto de basura cero es ir privilegiando algunos productos que o no contaminan o contaminan menos. Sí, ¿La industria ha avanzado en ese mismo sentido? Hoy día hay buenas herramientas para que uno pueda decidir entre un producto más limpio y otro menos limpio. Mira, esto tiene que ver con un movimiento mundial en realidad, donde hay que priorizar lo local, o sea, el consumo local, que hay un proyecto súper interesante que es Al Gramo, que te lleva productos para comprar a granel en locales comerciales de pequeños lugares. Entonces, hay una aproximación de buscar la manera de... Ahora, no estaba tan fácil, o sea, yo venía pensando que yo empecé a reciclar en el 2003. Y mi mamá me decía, ¿por qué me tenías el basurero en el patio? Y yo le decía, bueno, porque hay que reciclar. Ahora, el problema era que no estaba la industria para reciclar todo, o todo lo que podemos reciclar ahora. O sea, la industria ha avanzado un montón. Hay una ley a punto de aprobarse, que es la ley de fomento al reciclaje, que tiene financiamientos asociados, pero también está enfocada solamente en 6 productos prioritarios. Entonces, no nos estamos haciendo cargo de todo lo que nos podríamos hacer cargo. Por eso la posibilidad de reducir el consumo de residuos tiene que ver con una nueva lógica de entender que no podemos seguir explotando los recursos naturales como lo estamos haciendo. Por lo tanto, hay que pasar de una economía lineal a una economía circular, que es como como la gran idea que tiene que ver volver un poco a la naturaleza. O sea, en el bosque, en un bosque nativo, por ejemplo, no existen residuos, no hay basura. Bueno, ese es otro concepto. O sea, la basura, hay que dejar de pensar en basura, hay que pensar en residuos y hay que pensar en recursos, porque el residuo ahora va a ser un recurso. Ahora, tú dices, en un bosque no hay basura, pero en nuestra vida cotidiana podríamos no tener basura viviendo como se vive hoy. Y esto te lo pregunto porque, claro, hay hoy día algunos productos, algunos residuos que a uno le parece que son absolutamente reciclables porque, no sé, a lo mejor comenzamos antes con ese tipo de reciclaje. El papel hace rato que hay campañas para reciclar el papel, para tratar de no imprimir, por lo tanto no generar ese residuo. El vidrio también, pero hay una serie de residuos o de basura que uno dice, ¿se puede evitar? La basura tecnológica, por ejemplo, ¿a dónde la llevo? ¿Qué hago? Y hoy día, claro, uno podría tener un solo celular durante muchos más años, que es una buena manera de contribuir. Pero cuando tu celular falla, ¿qué haces con ese celular? Hay residuos que se nos van quedando como fuera de la facilidad de reciclar. Sí, o sea, está hablando de residuos peligrosos en general, que tienen una cadena comercialización o de valorización mucho más compleja. O sea, no sé, en la Universidad Católica, por ejemplo, nos cobran por sacar estos residuos electrónicos. O sea, es una complicación y yo no entiendo. Ahora, hay ciertas campañas que se están ejecutando que yo creo que no alcanzan a ser efectivas.
Esperamos. Tú me decías que en el fondo hay que cambiar la mirada y hay que llegar a esto de, por ejemplo, rechazar compras que puedan ser muy contaminantes, tratar de controlar la cantidad de cosas que compramos y tratar de generar residuos cero. Yo te decía que hay, me parece, esfuerzos que se pueden hacer, pero también residuos que uno lamentablemente no puede manejar. Alguien me preguntaba recién, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los pañales de las guaguas? Que debe ser uno de los residuos más tóxicos para el planeta y más multiplicados, porque los que tienen guagua lo saben, o sea, tienen que cambiar una cantidad de pañales en el día que son realmente cantidades y volúmenes importantes. Si los multiplicamos por la cantidad de niños, o sea, sí. Enorme daño y contaminación para el mundo. Sí, bueno, yo soy papá hace dos meses. Ya, o sea, y estoy en esa misma exploración, porque al final son 8 o 10 pañales al día y al final yo estoy botando una bolsita todos los días, en el fondo. ¿Qué es lo que he buscado? Soluciones más... se le llama aquí como responsables con el medio. O sea, hay una marca que es biodegradable, entonces veo que la industria también va tendiendo hacia allá, hacia lamentablemente, y lo estábamos conversando, yo también usé esos pañales cuando tuve a mi hijo, son pañales que son más caros. Sí, estamos en un momento donde se podría decir, bueno, mucha gente dice que lo orgánico es más caro y genera elite, pero que es elitista en el fondo, pero deberíamos buscar una manera de que la industria sea capaz de entregar eso en este sistema actual que vivimos de mucha necesidad de consumo. ¿Ese tipo de productos, como los pañales, quedan fuera de esta ley de responsabilidad extendida al productor, o no? Sí, yo entiendo que sí. Las empresas que venden los pañales no van a tener la obligación de reciclar o hacer algo con esos pañales. No, porque hay 6 productos prioritarios: baterías, neumáticos, yo los tenía anotados, residuos electrónicos, temas de embalaje. No se está abordando todo y esta ley tiene una implementación de 5 años y hoy día se cumple 1 año recién, entonces se están generando normativas para desarrollar esas ideas. Ahora, yo creo que estamos en un momento en que la industria tiene que hacerse cargo de esto. No puede ser que no haya, o sea, no sé, la ley de fomento al reciclaje antes se llamaba responsabilidad extendida del productor, o sea, también hay una brecha que hay que hacerse cargo. Claro, que sean los mismos productores los que también se hagan cargo del problema. Sin que eso pase a un costo del consumidor. Claro. Porque al final ahí hay un riesgo grande de que ocurra eso y no es lo que debería ocurrir. Ahora, yo creo que la forma como habitamos la tierra, en el fondo, la forma de organización de las ciudades no permite hacer lo que estamos planteando, de ser un basura cero. O sea, tú me decías, ¿qué pasa? Por ejemplo, el residuo orgánico. El residuo orgánico es el 50% de la producción de área de residuos y es fácilmente compostable o tratable con lombricultura. Eso tiene un conocimiento. No sé, yo ahora me cambié, yo llevo 3 años no botando nada de residuos orgánicos, por ejemplo. Nada. O sea, tú las cáscaras de, no sé, de papa, de tomate, la lechuga, sí, todos esos residuos los vas reutilizando. Eso es reciclaje. Eso yo lo meto dentro de una lombricultura, que antes tenía mi lombricultura, ahora la llevé a la casa de mis papás. Yo ahora vivo en un departamento chico, entonces ¿en qué estoy? En una conversación con mi edificio para entender cómo podemos poner la lombricultura afuera del edificio, que es una experiencia que en Providencia fue exitosa con los temas de compostaje. O sea, hay soluciones hay soluciones que se pueden plantear desde los procesos, desde entender que la comunidad se junta, genera un sistema que funciona, porque aquí hay muchos sistemas que no funcionan. O sea, tener lombrices, si no lo haces bien, hay mal olor, hay posibilidades de ratones, pero si lo haces bien, tienes la posibilidad de generar humus en este caso, y con lo cual puedes también pensar en, no sé, usarlo en los jardines de los condominios, de los edificios. Entonces, a eso va la economía circular en el fondo. Son ciclos virtuosos, circulares, que son autocontenidos en el fondo. No está fuera de esta lógica lineal de producir y votar y votar y votar. Bueno, y hay también un llamado a la industria de que disminuyan estas ideas de la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. O sea, uno anda por la calle y el iPhone no sé cuánto, y todo el rato estamos con la necesidad de comprar otras cosas. Y por otro lado, uno va y uno sabe que una lavadora tiene 7.000 horas de lavado y después de eso tenéis que botarla. Muere. Entonces, hay una necesidad de que la sociedad cambie en la forma como quiere vivir. Ahora, Patricio, a mí me parece notable que tú me digas en el fondo que uno podría llegar a producir cero basura o que uno pudiera llegar a tener esta lombricultura en casa y por lo tanto reutilizar o reciclar aquellas cosas que son incluso orgánicas. Pero la distancia de Chile todavía hasta allá es súper alta. O sea, todavía faltan, me imagino, pasos previos de cosas que son incluso más simples que en Chile no se hacen según las encuestas, que indican que un 10 a un 20% máximo de la población está reciclando. Lo que sí hay estudios que dicen que si tú pones a disposición de la gente
herramientas concretas para reciclar, la gente sí recicla. Por lo tanto, hay ganas. ¿Cómo podríamos incentivar para que las personas reciclen más y para ir avanzando hasta lo que a mí me parece el ideal, que es lo que tú haces, pero que tienes una conciencia mucho más sensible respecto a estos temas, que es finalmente generar prácticamente cero residuo no reciclable y reutilizar lo que se puede reutilizar? Bueno, como te decía antes, creo que la industria está más preparada para recibir. Aún es caro reciclar, o sea, para la universidad, por ejemplo, es un costo, no es uno piensa, bueno, voy a poner un punto limpio y con eso, con lo que venda, voy a recuperar la inversión de la gestión, porque al final uno pone un punto limpio, pero no piensa en lo que pasa después de ese residuo y tampoco piensa hacia atrás. O sea, en la universidad nos hemos dado cuenta que cuesta mucho reciclar, o sea, a la gente a veces le cuesta mucho caminar 4 metros para llegar a reciclar y el mayor problema es que no se recicla bien, o sea, tenemos 4 puntos, cuatro tachos para reciclar y está todo mezclado en el fondo. Entonces, hay una necesidad yo creo que de conocimiento. Nosotros hablamos de alfabetización ecológica en el fondo, que te muestra y que te dice que es necesario hacerlo, porque está complicado. O sea, el tema de los rellenos sanitarios, en el caso de Tiltil, por ejemplo, si no nos hacemos cargo de nuestros residuos nosotros mismos, termina en un lugar donde hay alguien que tiene que soportar vivir al lado de un vertedero. O sea, hay un tema ahí importante que yo creo que tiene que ver con la generación de conciencia, porque como tú bien dices, las condiciones se están dando, no las óptimas, en el sentido de que no se puede reciclar todo. Pero si no hay puntos limpios, no va a haber reciclaje. Y se está avanzando hacia allá, la ley REP también lo está haciendo en el fondo. Y creo que las condiciones ya se están dando, pero la comunidad, la sociedad tiene que empezar a darse cuenta que es importante hacerlo. ¿Son suficientes los puntos limpios o debiese haber una conversación entre lo que la gente genera como residuos y, por ejemplo, el camión de la basura? Porque llega el camión de la basura y lo más fácil es, yo dejo mis residuos todos juntos y el camión se los lleva y me olvido. Después viene la gente que tiene distintos tachos para distintas cosas, pero que tiene que decir, ya, ahora tengo todo separado, ¿a dónde lo llevo? No se lo puedo pasar al camión de la basura porque lo juntaría todo y quedaría en nada. Tengo que yo ir a un punto limpio. A veces no tengo tiempo, no tengo ganas, soy flojo, etc. Pueden ser millones las causas. O no puedo simplemente. A lo mejor no tengo un auto donde trasladar estas cosas, no tengo cómo llevarme los tachos y el punto limpio está lejos. ¿No debiese haber una conversación entre quien recoge y quienes se hacen cargo de los residuos cuando salen de la casa y lo que la gente puede hacer en la casa? En las comunidades de edificios, ¿para qué decir? Esto es más complicado. Todos tiran las cosas por el chaf y se acabó. Hasta ahí llegó el compromiso con el residuo. Sí, mira, hay una experiencia súper exitosa de hace muchos años que es la viga de la Pintana. Bueno, también en Pudahuel está ocurriendo esto, en Maipú, en Peñalolén. Los municipios se están haciendo cargo dentro de las limitaciones que tiene un municipio. O sea, un contrato de transporte de residuos duran 5 años y un contrato de disposición de residuos duran 15 años. Entonces, también hay una brecha importante para generar estos cambios. O sea, yo en el 2012 estuve mirando que Maipú puso en su licitación de basura que se pueda reciclar, porque hay una conversación posterior. Y, bueno, volviendo al caso de la Pintana, ellos tocan puertas, van y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Nosotros estamos reciclando todo lo orgánico, tienen unas canchas de lombricultura muy bien realizadas, con educación ambiental, asociado a huertos. Entonces, ahí está la experiencia. Ahora, ¿cómo eso se masifica? Es la pregunta, en el sentido de que sea rentable para la industria. O sea, yo tengo amigas, por ejemplo, que son, y también hay empresas, no sé, como Kiklos, por ejemplo, que trabajan en colegio, que están buscando acercar esta brecha que tú planteas, porque en realidad, si no tengo auto, es muy complejo. O si no, ahora también uno puede pensar en la pequeña escala, o sea, tal vez uno podría tener una bolsita y ir con su bolsita de basura a reciclar, como muchos estudiantes de la universidad lo hacen. Mucha gente lo hace. Pero entonces hay una forma hay una forma de hacerlo si es que queremos hacerlo. Patricio, para ir finalizando, ¿qué es hoy día lo que es fácil reciclar y lo que no? O sea, hoy día nosotros tenemos puntos limpios en distintos lugares y yo siento que ahí hay un esfuerzo que uno es bastante simple de hacer. Mirar a través de la municipalidad o de distintos lugares cuál es el punto limpio más cerca de mi casa y ver qué puedo llevar a ese punto limpio. Y ahí hay como productos que son como los típicos, ¿no? Los típicos, o sea... ¿Qué es lo que yo podría... Ya, alguien que nos ve, que no recicla, dice, ¿por dónde parto reciclando? Bueno, ¿qué puede reciclar? Vidrios, cartones, papeles, latas de aluminio, plásticos PET-1. Y ahí los PET hay, no sé, ya, los 12, PET hay un montón. Hay 12 ¿Qué es el PET-1? Es la botella de Coca-Cola clásica. Ya. Sí, ahora también hay otras posibilidades, como los recicladores de base, que también tienen experiencias interesantes en Peñalolén, por ejemplo, donde con ellos también se puede reciclar. O sea, se pueden generar pequeños negocios con respecto a esto.
Ahora, hay que buscar la manera de que sean rentables, como te decía antes. O sea, un problema con los recicladores de base es la formalidad, por ejemplo. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo Los recicladores simple? de base son como los cartoneros, en el fondo. Sí, sí, que se han organizado en algunos lugares, que están trabajando Claro, de y la una gente manera... les entrega a ellos los Exacto. residuos para que luego sean llevados, Sí, no o sé, sea, hay que generar o vendidos. soluciones innovadoras que permitan realizarlos. En algún momento, en Peñarolén, si tú entregabas tus residuos, te descontaban la boleta de la luz, por ejemplo. Entonces, ahí hay un incentivo real para que la gente pueda realizar reciclaje. Claro, y para que no signifique un costo para uno más que un beneficio también para la gente. Sí, o sea, es un costo igual. Y dentro de lo más difícil de reciclar, los electrodomésticos. Lo electrónico. O sea, a uno le falla la lavadora de los 7.000 lavados que decías Sí. tú y tienes la lavadora y dices, ¿qué hago? ¿Y qué te la desarmáis? Pues la tirás y la vendí. ¿Y a dónde van esos residuos? Generalmente van a vertederos ilegales. Ya, ¿y qué terminan quemados? No, terminan tirados en los microvertederos que están repartidos por todo Santiago y por todo Chile, yo creo. O sea, Llenándose. Y hay gente que trabaja de eso. O sea, y yo conozco en La Pintana, por ejemplo, hay un vertedero donde al frente habita gente que su pega es seleccionar productos que pueden ser vendidos nuevamente. O sea, yo creo que hay un problema. Por eso te digo que el punto final no es reciclar. El punto inicial es dejar de producir residuos. Sí, Entonces, ahora ahí hay incentivos que me imagino que se hacen desde las políticas públicas. Leí, no sé si era Dinamarca, Finlandia, algunos de estos países escandinavos que suelen hacer todo mejor mucho antes, que hay incentivos tributarios, por ejemplo, para que las personas reutilicen, para que en vez de ir a comprar el nuevo celular, arreglen su celular, para en vez de ir a comprar la nueva lavadora, arreglen su lavadora. En Chile no es así, en Chile te sale mucho más barato comprar lo nuevo que reparar lo que dejó de funcionar. La última, una experiencia que vi el otro día era un café donde la gente se juntaba a reparar cosas. O sea, posibles soluciones existen. Imagínate en un barrio que te decís ya, nos vamos a juntar y vamos a reparar cosas. Se hace con las bicicletas, por ejemplo. Entonces, soluciones yo creo que hay, pero hay que pensarlas desde otra lógica, desde una economía circular que permite reutilizar los recursos de forma responsable y consciente y donde también el Estado está generando incentivos para hacerlo. Entonces, creo que hay un desafío. Mi invitación es hacer basura cero. Y de ahí para adelante ir buscando estrategias para hacerlo. Bien, pues, ojalá que todos podamos contribuir. Esto no es solo por el bien de uno, es por el bien del mundo, es por un bien colectivo también que a todos nos debiese importar. Así que converse como el esfuerzo personal, también con las políticas públicas y la creatividad de gente que en torno al reciclaje puede hacer cosas y organizarse. Muchas gracias, Patricio. De nada, que te vaya muy bien, ¿eh? Nos Gracias. vemos. Una buena jornada.